pues nos vamos dando cuenta de que ya 2 horas no, no es demasiado, ¿no? Los primeros, los primeros meses, 2 horas se hacía largo, pero vamos viendo que la necesidad de más tiempo o aprender a sintetizar y hacer las cosas en los tiempos que tenemos. Y bueno, gracias a Dios que una vez más estamos reunidos para no solamente para alabar y glorificar a Dios, sino para estudiar su palabra. Bienvenidos todos en el nombre de Jesús. Y eh, abra su Biblia, por favor, en el libro de los Salmos. Y a partir de allí, de esa escritura, como ya es costumbre, vamos a iniciar el estudio de la palabra de Dios. Espero que usted esté tomando nota, que usted tenga la oportunidad, la posibilidad de volver a escuchar entre semana, de repetir, porque siempre en la segunda, en la tercera vez que escuchamos, siempre vamos a captar algo que dejamos pasar en la primera oportunidad que escuchamos. Y recuerde que si tiene alguna duda, alguna inquietud, pues estamos a la orden para ayudarle a buscar una solución a la duda o a la inquietud que se le vaya presentando. Y pues nuestra vida cristiana no es simplemente reunirnos los días domingos. Recuerde que entre semana usted debe buscar el rostro del Señor, que usted debe hacer el esfuerzo para conectarse con el Dios de la gloria, para alabarle, glorificarle, no solamente para pedirle, sino para engrandecerle, para exaltarle, para alabarle y glorificar su santo nombre. Entonces, saque el tiempo durante la semana para ese espacio para encontrarse con Dios. Así sea en la madrugada. Sé que hay hermanos cuando están en el extranjero, pues cuesta un poco más porque hay que trabajar sobre tiempo, pero saque más que sea en la madrugada, saque el tiempo para comunicarse con Dios, este, para alabarle y glorificarle y darle gracias a Dios por todas sus bendiciones para con cada uno de nosotros. Libro de los Salmos, capítulo 103, versículo 10 al versículo 14. Salmo 103, 10 al 14 dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está más lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Y vamos a conversar bajo el título Aprendiendo a aceptar el perdón de Dios. Aprendiendo a aceptar el perdón de Dios. Y lo primero que debemos tener bien claro, meternos bien en la cabeza, tener la certeza de que Dios perdona. No tenga la menor duda de eso. Dios perdona. El salmista dijo en el Salmo 86, versículo 5, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Entonces, esta es una característica del Dios al cual nosotros servimos. Dios es un Dios perdonador. Con eso no está diciendo que no importa lo que tú hagas, que no importa lo que tú hagas porque Dios lo va a dejar pasar por alto. No, eso no es lo que está diciendo. Allí no está diciendo que eh, Dios va a hacer como si tú no hiciste nada. Mire, esa es la actitud de la humanidad en estos últimos días. Está escogiendo líderes cada vez más corruptos, cada vez más inmorales, con el fin de que no tenga forma ese líder
de señalar las cosas malas que los demás hacen. Porque es como si usted le dijera, ¿tú qué vas a decir si tú eres peor? Entonces, el ser humano escoge a un líder cada vez más malo, cada vez más inmoral, para que ese líder no pueda establecer límites, no pueda reclamar de acerca de las cosas malas que otras personas están haciendo. Y eso pues estaba escrito en la palabra de Dios que el mundo va a ir de mal en peor. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 12 al 13. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y a veces pudiésemos pensar que el engañador, pues como tiene las uñas bien largas, el que es engañador nadie lo va a engañar porque ya él está preparado para... No, la Biblia dice que irá de mal en peor, engañando y siendo engañado. O sea que así como él engaña, a él también lo van engañando, lo van embolatando, porque ese es el fin de las personas que andan haciendo maldad, que andan en las cosas malas. Pero esto no debe eh, sernos a nosotros motivo de tropiezo. Antes, por el contrario, estas personas se van a extrañar cuando nosotros no querramos comportarnos como ellos. A ellos se le va a hacer extraño que alguien no quiera seguir el mismo camino que ellos llevan. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 4. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Y quiero aprovechar este versículo para hacerle una observación, porque muchas veces usted se va a encontrar de que usted no entiende por qué algunas personas de pronto le dejaron de hablar, por qué algunas personas se alejaron de usted. Y la razón es sencilla. Ellos están extrañados de que usted no haga las mismas cosas que ellos hacen. Entonces, como usted no corre en el mismo desenfreno de ellos, como usted no anda engañando como andan engañando ellos, entonces usted no le conviene como amigo, usted no le conviene cercano a él porque le va a ser incómodo. Y es la razón por la que mucha gente termina alejándose de nuestro lado, yéndose de nuestro lado, porque no vivimos como ellos viven, porque no queremos hacer las cosas que ellos hacen. El problema más grande que tienen estas personas es que ellos pretenden que Dios se vaya adaptando a como ellos han ido evolucionando en sus maldades y que Dios les apruebe sus perversiones, y eso lo hacen porque no han conocido a Dios. Mire lo que nos enseña la escritura referente a Dios en Hechos capítulo 14, versículo 16. En las edades pasadas, Él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos. Él ha dejado a toda la gente a andar en sus propios caminos. Entonces, aquí nos muestra que no es que Dios no se ha dado cuenta de lo que ha estado haciendo el ser humano, sino que Dios los ha dejado andar en sus propios caminos. Y podemos entender que existen los caminos de los hombres y existe el camino de Dios, que no son el mismo camino. Isaías 55:8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, amén, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. De manera que hay allí una confirmación de que están los caminos del hombre y está el camino de Dios, que son caminos totalmente diferentes.
Dios quiere que nosotros andemos en su camino. Pero el hombre, el ser humano, en pecado, se empeña en no ir por el camino de Dios, sino que sea Dios quien vaya por el camino de ellos. Eso es lo que quiere el ser humano, que sea Dios quien vaya por el camino que ha trazado el ser humano. El libro de los Salmos, capítulo 50, versículo 17 al 21, dice, pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías, en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Mire cómo dice allí esa escritura. Pensabas que de cierto sería yo como tú. Porque eso es lo que está esperando el ser humano, que Dios ande en los caminos en el cual anda el hombre. Y Dios no es así. Dios no es así. O sea que ellos estaban pensando que Dios le estaba acompañando mientras ellos estaban haciendo la fechoría. Y así hay mucha gente que piensa que Dios va con ellos a todos lados sin importar que andan haciendo cosas malas. Y eso no es así. Dios lo que está haciendo es guardando silencio. Y ese silencio, el ser humano se lo ha tomado como si Dios estuviese de acuerdo con lo que ellos están haciendo, con la vida desenfrenada que lleva el hombre sin Dios. Pero Dios aclara que no es así, que Dios va a darle la recompensa al ser humano por el extravío de sus corazones. Entonces, debemos entender que Dios es un Dios perdonador, pero es perdonador de aquel que toma la decisión de dejar su propio camino lleno de maldad y eh, decide ir por el camino de Dios. Dios es perdonador del que teme a Dios. El que decide permanecer en su propio camino, Dios promete juzgarle de acuerdo con el camino que cada quien ha tomado la decisión de seguir. Pero el que decide andar en el temor de Dios, en el camino de Dios, con él está el contentamiento de Dios. Eclesiastés 11:9. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe, oye, sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Así que para Dios no es extraño, no es ajeno las cosas que cada uno de los seres humanos está haciendo. Y Dios es un Dios perdonador, pero para ser perdonador es condicional. Hay una condición. Volvamos a la porción donde iniciamos, en el Salmo 86, versículo 5. Pero tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. ¿Cuál es la condición? Es perdonador de todos los que le invocan. ¿Cuál es la condición? Es perdonador de todos los que le invocan. No es perdonador de aquellos que se olvidan de Dios. Es perdonador de los que le invocan. De manera que muchas veces nosotros gastamos saliva al orar y decirle a Dios, Señor, perdona a fulano, perdona a sutano, a perencejo, a sutanejo, perdónale, Señor. Nosotros orando por esas personas y resulta que esas personas no quieren, pero ni cerquita, pedirle perdón a Dios. Ellos quieren andar en sus caminos, no invocan a Dios, no buscan a Dios. ¿Usted cree que esa oración que usted está haciendo
Dios se la va a contestar. ¿Usted cree que Dios va a perdonar a esa persona que no quiere vivir para Dios, no quiere invocar a Dios? No, usted está gastando saliva. Usted tiene que entender que Dios es perdonador de todos los que le invocan. No es perdonador de aquellos que se olvidan de Dios. Es perdonador de los que le invocan. Ahora bien, no nos quedemos allí en lo superficial. No se trata de cualquier invocación, porque Dios conoce los corazones. Dios sabe si lo que tus labios están diciendo lo dices con tu boca simplemente o en realidad eso está viniendo de tu corazón. Por eso el salmista dice en Salmo 145, versículos 18 y 19, cercano está Jehová a todos los que le invocan. Qué bendición, ¿verdad? Cercano está Jehová a todos los que le invocan. Pero mire, hace la observación, a todos los que le invocan de veras. No el que de pronto se le ocurrió decir, ay Dios mío, a todos los que le invocan de veras, cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Entonces mucha gente a veces nos pide oración y dice, mire, oración por esto, por aquello y por lo otro, y no son temerosos de Dios. Y si no son temerosos de Dios, allí lo dice bien claro, Dios no va a cumplir el deseo de aquellos que no son temerosos de Dios. Cumplirá el deseo de los que son temerosos de Dios. Cumplirá el deseo. Dios estará allí cerca de aquellos que le invocan de verdad. Y oirá el clamor de ellos y los salvará. Así que eso de invocar a Dios no puede ser de mentirita para aparentar delante de las personas que me están rodeando, para que el pastor crea que sí soy evangélico, para obtener algún beneficio terrenal. A Dios no lo podemos engañar. Mire que Dios está claro en su fundamento. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme. De allí no lo va a mover nadie. El fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Conoce el Señor a los que son suyos y sabe también cuáles no son de Él. Porque Él conoce los corazones. Él sabe la intención que hay en tu corazón. Él sabe si simplemente tú lo que quieres es un beneficio económico, un beneficio temporal acá de esta tierra y por eso le estás buscando. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Así que el que quiere invocar a Dios de mentiritas se está engañando a sí mismo. Y sí, hay gente dentro de la iglesia capaz de aparentar hasta el grado de Judas Iscariote. La imagen de ellos, la imagen que ellos persiguen, no es la imagen de Cristo, sino que persiguen la imagen de Judas Iscariote. Ellos están hechos conforme a la imagen de Judas Iscariote y aparentan dentro de la iglesia. La Biblia dice que Judas Iscariote era contado entre los 12, pero su corazón no estaba limpio. Como también hay dentro de la iglesia gente muy sincera que con corazón sincero se han acercado a Dios y que han alcanzado el favor de Dios, han tomado la decisión de invocar a Dios con un corazón dispuesto a vivir para Dios, ha dejado atrás su propio camino
y ha tomado la decisión de andar por el camino de Dios, andar por el buen camino. ¿Y qué ha hecho Dios? Dios le ha concedido el perdón de sus pecados porque ha hecho del temor de Dios el temor de cada uno de ellos, y eso le es para bendición. Cuando esto ocurre, cuando usted y yo tomamos la decisión de andar por los caminos de Dios, aceptando al Señor y Salvador que Dios levantó para darnos la redención de nuestra alma, entonces Dios concede el perdón de todos los pecados que pudimos haber cometido antes de tomar la decisión de vivir para Dios. Dios nos perdona. Y aquí viene una parte muy importante que necesitamos entender. Nosotros debemos aceptar que Dios nos perdonó porque nos acercamos a Él de corazón sincero, este, con el alma pues derramada delante de Él para que Él nos perdonara. Y también debemos aceptar de que Dios perdonó a otros. Vuelvo y repito, debemos aceptar que Dios nos perdonó a nosotros y debemos aceptar de que Dios perdonó a otro. Bueno, aceptar que Dios me perdonó, eso se me hace fácil. Yo sé que a usted se le ha hecho fácil aceptar que Dios le ha perdonado de todos sus pecados, sin importar el color, el tamaño, el diseño. Yo sé que usted aceptó que Dios perdonó sus pecados. Donde no está tan fácil es cuando usted, que conoció en los caminos en que andaba aquella persona que se sienta en el mismo lugar en la iglesia, como usted conoce cuáles eran las cosas que hacía, entonces a veces queda como complicado para muchas personas creer que Dios haya perdonado a esa persona. ¿Y si será que Dios le perdonó? Es que era bien malo. Yo me acuerdo las cosas que hacía. Era malo. Bueno, Dios lo perdonó porque Él, o sea, porque Dios quiso perdonarle. No porque yo o usted estuviésemos de acuerdo o no en que Dios le perdonara. O sea, Dios no tuvo que preguntarme a mí para decirle, mira, ¿será que perdonamos a aquella persona? Pues Dios lo perdonó porque Él quiso perdonarlo. ¿Qué debo hacer yo? ¿Qué debe hacer usted? Debemos aceptar que Dios le perdonó y aprender a ser benignos con esas personas, ser buenos con esas personas que también Dios ha perdonado. Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El apóstol Pablo nos da un ejemplo de lo que debemos hacer cada uno de nosotros. Segunda de Corintios capítulo 2, versículos 10 y 11. Al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he perdonado. Lo he hecho, perdón, en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Dios permita que nosotros podamos hacer esto mismo que hacía el apóstol Pablo, que nosotros lo podamos poner en práctica, por obra, que nosotros aprendamos a perdonar de esa manera. Dios nos ha perdonado y eso no significa, oiga bien, eso no significa que lo que usted o yo hemos hecho no era malo, sino que Dios en su misericordia le está dando una nueva oportunidad. Lo malo que hizo usted no lo debe volver a hacer.
ni debe alentar a otros, ni debe apoyar a otros, ni debe lanzar a otros a hacer lo malo que usted hizo, porque Dios es un Dios perdonador. Usted no puede tomar como excusa eso. No, tú puedes hacer lo mismo que yo hice y Dios me perdonó a mí, así como Dios me perdonó a mí, así te va a perdonar a ti. Eso no se puede hacer. Dios le perdonó a usted porque usted se arrepintió, pero usted no puede garantizar de que esa persona a quien usted le dijo que hiciera lo malo, Dios lo vaya a perdonar porque ya esa persona lo está haciendo con conocimiento. Cuando Dios lo perdonó a usted, no es porque usted no había hecho algo malo o porque lo que usted hizo no era malo, sino que Dios tuvo misericordia de usted. Mire este ejemplo, por favor, vaya a segunda de Samuel, capítulo 11, voy a leer los 27 versículos que están allí para que usted tenga idea de este episodio por completo. Aconteció, al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David en su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y desde vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías, Eteo. Y envió David mensajero y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa y concibió la mujer y envió a hacérselo saber a David diciendo, estoy encinta. Y concibió, perdón, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tienda. Y mi señor Joab y los siervos de mi señor están en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y dijo David a Urías, quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David los convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su casa con los siervos, perdón, en su cama con los siervos de su señor. Mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por manos de Urías. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David y murió también Urías Eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra y mandó al mensajero diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y te dijere, ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabían lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás, también tu siervo Uría, Eteo, es muerto. Fue el mensajero
y llegando contó a David todo aquello, perdón, que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tu siervo desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey. Y murió también tu siervo Uría Eteo. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rinda, y tú aliéntale. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. En pocas palabras, lo que hizo David estuvo mal. No fue una sola cosa, sino una secuencia de cosas que estuvieron realmente mal. Acostarse con la mujer de otro. Y cuando vio que estaba embarazada, intentó engañar al pobre hombre, incluso embriagarlo para engañarle. Como no consiguió engañarle, entonces le mandó a matar. Le mandó a matar. Y esto estuvo mal. De eso no nos debe quedar la menor duda. Estuvo mal. Es más, repita conmigo, lo que hizo David estuvo mal. Eso no se debe hacer. Eso estuvo muy mal. Mire, la secuencia de esos eventos es de una mente que maquinó cómo hacer para que no se viera que era él quien había hecho lo malo. Ahora, personalicemos esto, llevámoslo a cada uno de nosotros. Usted conoce las cosas que usted ha hecho y Dios en su misericordia le perdonó. Porque usted le pidió perdón. Eso que usted hizo estuvo mal. Ahora, por favor, en su mente, no lo vaya a hacer, por favor, en voz alta. En su mente, ¿usted recuerda las cosas malas que hizo en el pasado? Bueno, repita para usted mismo: lo que hice estuvo mal. Dios me perdonó y yo no debo volver a hacer esas cosas, porque esas cosas que hice son pecados. Entendamos que Dios nos perdonó, no porque lo que hicimos no era malo, sino que Dios está teniendo misericordia con nosotros. Nos está dando otra oportunidad. Aprovechemos, porque ciertamente Dios ha tenido misericordia de todos nosotros. Aprovechemos para darle gracias a Dios por tener misericordia de nosotros y habernos perdonado. Nunca, nunca, nunca olvide de dónde Dios le sacó. Y que hoy usted es lo que es por la gracia y la misericordia de Dios. No porque éramos buenos, sino porque Dios es misericordioso y nos ha perdonado. La parte más difícil es aceptar que Dios ha perdonado a otro. Y más aún, como les dije hace rato, más aún si hemos conocido las cosas malas que esa persona hizo. Nosotros debemos saber que Dios perdonó a David. Por eso leí completo la historia, para que usted viera todo lo que hizo David. Bueno, usted y yo debemos saber que Dios perdonó a David. Segunda de Samuel capítulo 12, versículo 13, dice: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha redimido tu pecado. No morirás. Dios lo perdonó. ¿Y nosotros le hemos perdonado?
¿Le hemos perdonado nosotros? Ahora después vemos a David danzando y cantando salmos a Dios. ¿Y qué es lo que se nos viene a la mente? Todo el mal que hizo David. Alguno hasta dirá, si se cree muy santurrón, ¿quién lo ve? Y no saben todo lo que hizo. ¿Sabe por qué lo hacen? Porque no somos capaces de entender que Dios le perdonó porque David se arrepintió. David se arrepintió y Dios le perdonó. Esa es una opción, la de criticar a David por lo malo que hizo. Y esa es una opción. Aunque David se arrepintió y Dios lo perdonó, si usted quiere criticarle, usted puede, esa es su opción. Pero hay otra opción y es la opción donde nosotros le damos gracias a Dios por su misericordia. Porque esa persona era mala, hizo cosas muy malas, pero Dios le concedió el que pudiese cambiar. Dios le concedió el que ahora pueda hacer el bien. Y le damos gracias a Dios porque esa persona aprovechó la oportunidad que Dios le está dando y se apartó del camino, dejó el camino perverso, el camino que llevaba a la perdición y ha abrazado, ha aceptado el camino de la salvación. Nosotros nos podemos gozar de que esa persona ahora se goce en la presencia de Dios, que ahora vive para Dios, sirve a Dios, que el temor de Dios mora en su corazón. Bueno, una de las cosas que nos puede ayudar a aceptar que Dios le ha perdonado es darnos cuenta de que Dios le ha perdonado. Vuelvo a repetir porque puede sonar un poquito extraño lo que acabo de decir. Lo que nos puede ayudar a aceptar que Dios le ha perdonado es darnos cuenta que Dios le ha perdonado. ¿Cómo sabemos que Dios ha perdonado a una persona? ¿Cómo sabemos que Dios le ha perdonado? ¿Cómo hacemos para darnos cuenta? Quiero que preste atención, por favor. Vaya a Lucas capítulo 7, versículo 44 al 48. Perdón, primero vaya a Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos 5, 1. Porque todo aquel que ha sido perdonado va a sentir paz en su vida. Entonces dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz para con Dios. Eso es lo que siente esa persona que ha sido perdonado, siente paz. Note que allí no dice, sentimos paz para con Dios. Allí no dice, sentimos paz para con Dios, sino que dice, tenemos paz para con Dios. Hay una gran diferencia. No dice sentimos paz para con Dios, sino que dice tenemos paz para con Dios. Y esto es importante porque no deja a nuestras emociones el saber que hemos sido perdonados. Usted no puede decir siento la emoción de ser perdonado. No, Señor. No entra en juego nuestras emociones. Cuando el Señor Jesús le dice en Lucas capítulo 7, versículo 44 al 48, allí que dice, y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y lo ha enjugado con su cabello. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Todo el llanto, todas las lágrimas, todo lo que hizo esa señora allí de derramar allí sus lágrimas delante del Señor Jesús, no era porque ella había sido perdonada. Fue antes de que se le dijera, tus pecados te son perdonados. Ese llanto, esas lágrimas,
eran producto del arrepentimiento. Es la tristeza que es, según Dios, lo que produce arrepentimiento para vida. Entonces, no confunda, por favor, las emociones con el perdón. Y quizás vamos a ver gente chorreando los mocos, llorando como un mar de lágrimas, pero hasta allí porque sienten arrepentimiento, pero no piden perdón, pero no se arrepienten de las cosas que hizo, sino que se siente mal nada más y no pide perdón, por lo tanto, no ha sido aún perdonado. No confundir entonces las emociones con el perdón. Y tampoco entra en juego nuestro parecer. A mí no me parece que Dios lo haya perdonado. O a mí sí me parece que Dios ya lo perdonó. Nada de eso. Ahí no entran los pareceres ni las emociones. Entonces, tanto la paz como el sentir, eso resérveselo para usted. Ese es el testimonio que Dios le está dando para usted. Medítelo en su corazón y ande en el temor de Dios. La pregunta que hoy nos ocupa es, ¿qué es lo que muestra en una persona que ha sido perdonado por Dios? ¿Qué es lo que muestra? ¿Cómo nosotros nos damos cuenta que esa persona sí fue perdonada por Dios? Bueno, que en esa persona se manifiesta la gloria de Dios. Eso es lo que demuestra que esa persona ha sido perdonada. Hebreos capítulo 11, versículo 17 al 18. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar? Si Dios lo perdonó y les concedió arrepentimiento para vida, ¿quién soy yo para impedir todo aquello que Dios quiera hacer en ellos y por medio de ellos? ¿Quién soy yo para estorbar a Dios? Esto es reconocer que quien está en control es Dios, que Dios no me va a pedir permiso a mí, que no me va a preguntar si yo estoy o no estoy de acuerdo en que Él le perdone. Él me va a ordenar a mí y yo tengo que aceptar y obedecer. Yo tengo que aceptar que Dios le perdonó y perdonarle yo también. Mire que Pedro no se opuso porque vio lo que Dios estaba haciendo con esa persona. Insistimos, ¿qué es lo que dice que Dios ha perdonado a una persona? ¿Será porque esa persona exprese que Dios le perdonó? No. Lo que dice que Dios le ha perdonado es el testimonio que Dios da de esa persona. Y en esa persona, la gloria de Dios manifestada en esa vida, en ese corazón, será el testimonio que Dios da de que Dios realmente perdonó a esa persona. Hechos capítulo 10, versículo 44 a 46. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lengua y que magnificaban a Dios. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, vuelvo y leo, el Espíritu Santo, ¿qué pasó? El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron como asombrados, atónitos, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces, el mover del Espíritu de Dios en la vida de una persona
nos da la certeza de que Dios le ha perdonado. Dios derrama de su Santo Espíritu sobre esa persona y se verá en esa persona los frutos del Espíritu de Dios obrando en esa persona. No es que nos damos cuenta de que Dios le perdonó porque esta persona fue y se bautizó. Y entienda que necesitamos ser bautizados. Pero no es que nosotros nos vamos a dar cuenta que Dios le perdonó porque fue y se bautizó. No, esa no es la señal. Nosotros tenemos garantía de haber sido perdonados por la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Vuelvo y repito, tenemos garantía de haber sido perdonados por la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Si las acciones que una persona hace no son consecuencia de la manifestación del Espíritu en esa persona, entonces esa persona no ha sido perdonada. El haber sido perdonado no es una licencia para seguir pecando. El Señor Jesús fue claro, cuando dijo, no peques más. Y eso es lo que debemos procurar cada uno de nosotros, no volver a pecar. Bueno, entendamos que el hecho de que el Señor Jesús es nuestro abogado, porque el Señor Jesús es la propiciación por nuestros pecados, eso no nos abre la posibilidad de seguir pecando, en especial pecar deliberadamente, pecar voluntariamente. Hebreos capítulo 10, versículo 26 dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Si sabes hacer lo bueno y no lo haces, eso es pecar deliberadamente. Si yo dijera voy a pecar, Dios me guarde. Si yo dijera voy a pecar, o sea, me dispongo a pecar y lo hago pensando en que tengo un abogado o creyendo que igual Dios me va a perdonar, pues permítame decirle que llega el tiempo en que Dios no le va a perdonar porque usted lo ha agarrado en juego. Dios permita que usted nunca necesite hacer uso del abogado. Si tomamos como ejemplo en la vida cotidiana, pues que el abogado nos sirva solamente para hacer documentos civiles, documento de propiedad, documento de compraventa, pero permita a Dios que nunca, nunca, nunca necesite a un abogado por haber hecho el mal. Que nunca usted necesite un abogado porque ha pecado. ¿Sí me doy a entender? Por el hecho de que existen los abogados, usted no puede decir voy a robar y después entonces que el abogado me defienda. No, señor. Mire lo que dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 14 al 18. Si sois vituperado por el nombre de Cristo, sois bienaventurado, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ello Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno, ninguno, ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De manera que la existencia de un abogado a nuestro favor no es licencia para que nosotros practiquemos el pecado. Antes, por el contrario, debemos vivir nuestra vida cristiana como dice la palabra de Dios, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, creyendo que el mismo Dios que nos perdonó a nosotros también ha perdonado a muchos más
que el Señor Jesús se entregó no solo por mí, sino por mucho. Así lo dijo él mismo en Mateo 26, 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. De manera que no fue por usted solo, por muchos. Y para remisión de los pecados, a muchos se les ha remitido los pecados. Así que debes aceptar que Dios te perdonó y también acepta que Dios perdonó a otro, que no debemos oponernos a la obra que Dios hace en la vida y en el corazón de cada uno de los que se han acercado a Él. Antes, glorifiquemos a Dios por su amor inmensurable y en todo momento procuremos que la gloria de Dios pueda verse reflejada en nuestras vidas, que el Espíritu de Dios permanezca en nuestras vidas y sea el testimonio de que Dios nos ha perdonado. Gloria a Dios. Te damos gracias, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor. Gracias porque nos has concedido, Señor, el poder ser perdonado de toda la maldad que en nuestras vidas estaba presente. En tu misericordia, Señor, tú nos has provisto la solución, la salida, y nos has perdonado aun cuando no lo merecíamos. No porque no habíamos hecho nada malo, sino que tú has tenido misericordia de nosotros. Gracias, Señor. Te pido en esta hora que nos ayude, Señor, a comprender que esa misma obra que tú has hecho en nuestras vidas, esa misma obra también la estás haciendo en la vida de todos y cada uno de aquellos que se acercan a ti con corazón sincero, buscando andar en tus caminos, buscando agradarte, buscando hacer tu voluntad.